Ya puede volar, suegra. Por fin encontré el regalo perfecto para una bruja vieja como usted. Toda la sala se quedó helada. Sentí las miradas, los murmullos atorados en la garganta, el choque reflejado en los rostros. Respiré hondo. Gracias, respondí serena, apretando la escoba como si fuera un trofeo. En ese instante entendí que no era solo un cumpleaños arruinado. Era el fin de años de silencios tragados. Era la prueba de que quien debía respetarme eligió exponerme a la humillación. Y esa misma noche decidí, nunca más sería rehén de la crueldad disfrazada de broma. Mi vida, mi casa, mi nombre, nunca más serían usados contra mí. El día de mi cumpleaños número 68 estaba acomodando los últimos detalles de la fiesta cuando Verónica llegó de la calle cargando una bolsa misteriosa. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás, finalmente, mi nuera había pensado en algo especial para mí. Durante 2 años viviendo en la casa que yo misma había comprado y puesto a nombre de mi hijo Roberto, intentaba ganarme su cariño, pero Verónica siempre me trataba como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración. La fiesta estaba pequeña, solo algunos vecinos de la colonia Santa María y mi comadre Carmen Morales, que insistió en venir aunque tenía la pierna lastimada. Roberto trabajaba tanto en la fábrica que apenas tenía tiempo para platicar conmigo, y mis nietecitos Guadalupe y Miguel parecían siempre muy ocupados con sus celulares. Cuando Verónica se acercó a mí en medio de la sala, con todos mirando, mi corazón latió más fuerte. «Suegra», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «tengo un regalo muy especial para usted». Todos dejaron de platicar, esperando el momento emocionante de la entrega del regalo. Cuando abrí la bolsa y vi una escoba vieja y sucia, por un segundo pensé que era un error. Pero Verónica habló fuerte, para que todos escucharan. «Ya puede volar ahora, suegra. Por fin encontré el regalo perfecto para una bruja vieja como usted». El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Vi la cara de Carmen contorsionarse de indignación, Guadalupe bajar la cabeza avergonzada y Miguel fingir que no había escuchado nada. Roberto soltó una risita nerviosa y dijo, «Ay, Verónica, qué exagerada, como si fuera solo una broma de mal gusto». En ese momento, algo dentro de mí despertó. No era coraje, no era tristeza. Era una claridad fría y calculadora que nunca había sentido antes. Tomé la escoba con las manos firmes, le sonreí a Verónica y le dije, «Gracias, mijita, es exactamente lo que necesitaba». Pero lo que ella no sabía era que, al día siguiente, sería ella quien necesitaría buscar un lugar a donde volar. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sentada en mi sillón mirando la escoba recargada contra la pared. Carmen se había quedado para ayudarme a recoger y me veía con preocupación. «Comadre Esperanza», me dijo suavemente, «¿está usted bien?». Lo que hizo esa muchacha fue una falta de respeto muy grande. Le dije que estaba bien, pero por dentro sentía como si algo hubiera cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había llegado a esa casa 2 años atrás, con la esperanza de formar una familia unida. Recordé todas las veces que Verónica había sido grosera conmigo, como cuando me prohibió usar su baño porque decía que lo ensuciaba mucho, como cuando le dijo a las vecinas que yo era una carga que había heredado al casarse con Roberto, como cuando cambió la clave del wifi para que yo no pudiera usar internet y tuviera que pedirle favor cada vez que quisiera hablar con mis hermanas en Guadalajara por videollamada. Cada humillación había sido como una gota de agua que poco a poco iba llenando un vaso, y esa escoba había sido la gota que lo derramó. Carmen me ayudó a lavar los platos mientras me platicaba de su propia experiencia con nueras difíciles. «Mire, comadre», me decía mientras secaba un vaso, «a veces las mujeres jóvenes no entienden que nosotras también fuimos jóvenes una vez, que también tuvimos sueños y sacrificios. Esa Verónica parece que piensa que usted nació ya viejita y solo está aquí para molestarla». Sus palabras me consolaban, pero también me hacían ver que mi situación no era única. Había muchas mujeres de mi edad que pasaban por lo mismo. Después de que Carmen se fue, me quedé sola en la cocina terminando de guardar las últimas cosas. La casa estaba en silencio. Roberto y Verónica ya se habían acostado, y los muchachos estaban en sus cuartos. Era una casa grande, de 3 recámaras, con un patio trasero donde yo cultivaba mis plantas de chile y cilantro.
una casa que había comprado con el dinero que mi difunto esposo Jesús me había dejado, pensando que sería el hogar perfecto para que mi familia creciera y fuera feliz. Qué equivocada había estado. Me fui a mi cuarto, que quedaba junto al de los muchachos, y me senté en la cama a pensar. En la pared tenía colgadas fotos de cuando Roberto era niño, de mi matrimonio con Jesús, de los primeros años cuando éramos pobres pero muy felices en nuestro departamentito de la colonia Doctores. Jesús había trabajado de mecánico toda su vida, levantándose a las 5 de la mañana para llegar temprano al taller. Yo trabajaba limpiando casas en las colonias ricas como Las Lomas y Polanco, ahorrando peso por peso para darle una buena educación a Roberto. Cuando Jesús murió hace 5 años, me quedé con una modesta herencia, la casa pequeña donde habíamos vivido toda la vida, unos ahorros guardados debajo del colchón y el dinero del seguro de vida. Roberto acababa de casarse con Verónica y me suplicó que los ayudara a comprar una casa más grande porque ella estaba embarazada de Guadalupe y necesitaban más espacio. Vendí mi casita, junté todo mi dinero y compré esta casa pensando que viviríamos todos juntos como una familia feliz. Pero desde el primer día, Verónica dejó claro que yo era una visita mal recibida en mi propia casa. Cambió toda la decoración sin preguntarme. Me asignó el cuarto más pequeño. Me puso horarios para usar la lavadora y la cocina. Cuando protesté con Roberto, él me dijo que fuera paciente, que Verónica estaba estresada con el embarazo y que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero no mejoraron. Empeoraron cada vez más. 2 años después, Verónica ya ni siquiera fingía ser amable conmigo. Me hablaba como si fuera su empleada doméstica. Me criticaba la forma en que cocinaba. Se quejaba de que mis programas de televisión eran muy ruidosos. Roberto trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa para ver cómo me trataba su esposa, y cuando yo le platicaba lo que pasaba, él siempre decía que seguramente era un malentendido, que Verónica era una buena mujer y que yo debía estar exagerando. Esa noche, acostada en mi cama, decidí que ya era suficiente. No podía seguir viviendo así, sintiéndome como una intrusa en la casa que yo misma había pagado. No podía seguir aceptando humillaciones solo para mantener la paz familiar. Jesús siempre me decía que yo era una mujer fuerte, que había salido adelante sola cuando él murió, que no debía dejar que nadie me faltara al respeto. Era hora de recordar quién era yo realmente. A la mañana siguiente, muy temprano, me levanté antes que todos y me fui al escritorio donde guardaba los documentos importantes de la familia. Hacía 2 años, cuando Roberto estaba desesperado con las deudas de su boda y el nacimiento de Miguel, fui yo quien vendió mi casita y compré esta más grande para que él, Verónica y los niños pudieran vivir cómodamente. Puse todo a nombre de él porque confiaba en mi hijo, porque pensé que sería lo correcto. Ahora, viendo la escritura, me di cuenta de que había una cláusula que yo misma había exigido en ese entonces. La casa permanecería a mi nombre hasta que Roberto pagara una deuda simbólica de 500,000 pesos que tenía conmigo. En ese momento recordé claramente la conversación que tuve con el licenciado García cuando estábamos haciendo los papeles. «Señora Esperanza», me había dicho, «¿está usted segura de que quiere poner esta cláusula? Es un poco complicada». Yo le había respondido que sí, que quería protegerme por si acaso las cosas no salían como yo esperaba. Qué sabia había sido sin darme cuenta. Recordé todos los momentos en que traté de ser una buena suegra para Verónica. Cocinaba sus comidas favoritas: mole poblano, pozole rojo, chiles en nogada cuando era temporada. Cuidaba a los niños cuando ella quería salir con sus amigas los fines de semana. Nunca me quejé cuando reorganizaba toda la casa sin consultarme, cuando invitaba a su familia de Puebla sin avisarme, cuando usaba mi dinero de la despensa para comprarse ropa nueva. Pero nada, nunca fue suficiente. Ella siempre hablaba de mí con sus amigas, como si fuera un problema que había heredado. Decía a los niños que no se encariñaran mucho con la abuela porque las personas viejas dan mucho trabajo. La semana pasada había escuchado cuando le dijo a Roberto que yo estaba estorbando la vida de la familia y que era hora de meterme en un asilo de ancianos en Xochimilco. «Mi amor», le había dicho mientras lavaba los platos después de la cena, «ya tu mamá está muy grande. Ya no puede cuidarse sola. Sería mejor para todos si la pusiéramos en un lugar donde la cuiden bien». Roberto se había sentido incómodo con la conversación, pero no me defendió.
Solo dijo que tal vez sería bueno checar qué opciones había disponibles. Durante el desayuno, cuando Verónica comentó casualmente que había marcado a un asilo en la colonia San Ángel solo para echar un vistazo, finalmente entendí que la humillación de ayer no había sido un momento de coraje. Era parte de un plan para hacerme sentir tan indeseada que yo misma pidiera irme. Roberto se veía incómodo con la conversación, pero no me defendió. Dijo nada más que tal vez sí estaría bueno echar un vistazo a las opciones. Guadalupe trató de protestar, diciendo que no quería que me fuera, pero Verónica rápidamente cambió de tema. En la tarde, cuando todos salieron, Roberto al trabajo, Verónica al mercado de Tlalpan y los muchachos a la escuela, marqué a mi abogado, el licenciado Rodríguez Medina, el mismo que había cuidado la compra de la casa. Le expliqué la situación y me dijo algo que cambió todo. Señora Esperanza, técnicamente usted todavía es la propietaria legal de esta casa. Su hijo solo recibirá la escritura definitiva cuando liquide esa deuda simbólica. En ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. Verónica quería verme lejos, pues tendría su deseo cumplido, pero de una forma que nunca se imaginó. Durante el resto de la tarde, comencé a planear mi estrategia. No era una venganza, era justicia. Era recuperar mi dignidad y mi derecho a ser respetada en mi propia casa. Si Verónica pensaba que podía humillarme delante de todos y después deshacerse de mí como si fuera basura, estaba muy equivocada. Yo había trabajado toda mi vida, había criado a mi hijo con sacrificio, había perdido a mi esposo, y ahora había llegado el momento de demostrar que Esperanza Herrera no era una viejita indefensa que se dejaba pisotear. Esa noche, durante la cena, observé a cada miembro de la familia con otros ojos. Roberto hablaba del trabajo en la fábrica con entusiasmo, sin darse cuenta de la tensión entre su mamá y su esposa. Guadalupe y Miguel jugaban y se reían, ajenos a los conflictos de los adultos. Verónica comía en silencio, evitando mi mirada. Después de la cena, cuando estaba ayudando a arreglar la cocina, Verónica se me acercó, habló bajito para que nadie escuchara, y me dijo que esperaba que yo no fuera a hacer algo precipitado, que sería mejor para todos si olvidaba nuestra plática de la mañana y volviera a actuar normal. La miré con una sonrisa serena y le dije, Verónica, todavía no entiendes. Ya no voy a fingir que todo está bien. Ya no voy a aceptar que me traten como un problema que hay que resolver. Tú creaste esta situación. Ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. Ella trató de argumentar. Dijo que yo estaba exagerando, que tal vez podríamos encontrar una solución que funcionara para todos, pero yo ya no estaba interesada en negociar. Le dije que había tenido meses para tratarme con respeto y había escogido el camino de la manipulación y la crueldad. En los días siguientes, comencé a ejecutar mi plan de salida. Visité 3 departamentos y escogí uno que me encantó. Era pequeño, pero tenía una vista linda del Parque de los Venados. Quedaba cerca del metro Mixcoac y tenía un precio justo. Cerré el contrato de renta el mismo día. Comencé a separar discretamente mis cosas personales. No quería crear drama o despertar sospechas. Entonces fui organizando todo poquito a poco. Separé documentos importantes, fotos de familia, ropa esencial y algunos objetos que tenían valor sentimental. Carmen me ayudó a comprar muebles básicos para el departamento. Nada muy elaborado, solo lo esencial. Una cama, un ropero, una mesa pequeña, 2 sillas y algunos trastes de cocina. Queríamos que el lugar estuviera listo para cuando yo decidiera mudarme. Durante este periodo, me di cuenta de que Verónica estaba poniéndose cada vez más nerviosa. Tal vez presentía que algo estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué. Un día, cuando estaba guardando discretamente algunas fotos viejas en una caja, Guadalupe me encontró en mi cuarto. «Abuela», me preguntó con esa voz dulce que tenía, «¿está usted empacando?». Le dije que solo estaba organizando mis cosas, que tenía muchas fotos repetidas y quería regalar algunas a mis hermanas. Ella me abrazó y me dijo, «Abuela, yo no quiero que se vaya. Usted es la única que me ayuda con las tareas de matemáticas y que me hace quesadillas como a mí me gustan». Ese abrazo me partió el corazón, pero también me dio más fuerza para seguir adelante. Mis nietos merecían crecer en una familia donde se respetara a los mayores, no en una casa donde la abuela era tratada como estorbo. Miguel, aunque era más callado que su hermana,
también se me acercó esa semana. «Abuela», me dijo mientras veíamos la televisión juntos, «¿por qué mi mamá le habló así el día de su cumpleaños? Mi maestro dice que siempre hay que respetar a los abuelitos». Le expliqué que a veces los adultos decimos cosas cuando estamos estresados, pero que lo importante era que él siempre recordara tratar a todas las personas con respeto, especialmente a los mayores. «Yo siempre la voy a respetar, abuela», me dijo, y me dio un beso en la mejilla. El viernes por la noche, después de la cena, Roberto recibió una llamada del licenciado Rodríguez informándole sobre la cobranza de la deuda. Vi a mi hijo ponerse pálido mientras escuchaba los detalles legales. Cuando colgó, me miró con una expresión confundida y me preguntó: «Mamá, ¿qué es esa historia de deuda vencida?» Verónica, que estaba pintándose las uñas en el sillón, levantó la cabeza interesada. Yo respondí tranquilamente: «Es exactamente lo que escuchaste, Roberto. Tienen 30 días para pagarme los 500,000 pesos que me deben o devolverme mi casa». El silencio que siguió fue aún más profundo que aquel de mi cumpleaños. Verónica explotó como yo esperaba que lo haría. Gritó que yo estaba siendo ridícula, que no podía simplemente correr a la familia por una bromita sin importancia. Roberto trató de mediar la situación, pidiendo que habláramos con calma, prometiendo que Verónica se disculparía como debía ser. Pero yo ya no estaba interesada en disculpas vacías o promesas que durarían solo hasta la próxima humillación. Expliqué que durante 2 años traté de ser parte de esa familia, pero siempre fui tratada como un estorbo que debía ser tolerado. «Verónica», le dije mirándola directamente, «conseguiste lo que querías. Ya no voy a estorbar la vida de la familia, pero tampoco voy a seguir manteniendo la falta de respeto de ustedes». Roberto trató de argumentar que él nunca me había faltado al respeto, pero le recordé todas las veces que se quedó callado mientras Verónica me humillaba, todas las ocasiones en que escogió la paz doméstica en lugar de defender a su propia madre. «Tú eres mi hijo, y siempre lo serás», le dije, «pero ser madre no significa aceptar que me humillen en mi propia casa». Durante los días que siguieron, Verónica alternaba entre tratar de convencerme de que todo había sido un malentendido y hacer amenazas sobre nunca más dejarme ver a los nietos. Roberto se puso desesperado cuando descubrió que 500,000 pesos era exactamente la cantidad que no tenían. Habían gastado todos los ahorros en la remodelación de la cocina y en el viaje de vacaciones a Cancún del año anterior. Trataron de conseguir un préstamo, pero su situación financiera no se los permitía. Poco a poco, la realidad se fue instalando. Tendrían que dejar la casa. La mañana siguiente, me desperté antes que todos y me fui al escritorio donde guardaba los documentos importantes de la familia. Había pasado toda la noche pensando en cada momento que me había llevado hasta este punto. Recordé cuando Jesús y yo compramos nuestra primera casita en la colonia Doctores con un préstamo del Infonavit. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Jesús trabajaba en el taller mecánico de don Aurelio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo limpiaba casas en Polanco y Las Lomas para juntar dinero extra. Cuando Roberto nació, yo tenía apenas 23 años. Jesús se puso tan contento que se emborrachó con sus compañeros del taller y llegó a casa cantando canciones de Pedro Infante. «Esperanza», me decía abrazándome, «ya tenemos nuestro príncipe. Este niño va a ser alguien importante en la vida, va a estudiar en la universidad y no va a tener que trabajar con las manos como su papá». Yo lo tranquilizaba diciéndole que no había trabajo malo, que lo importante era ser honesto y trabajador, pero en el fondo también soñaba con que Roberto tuviera más oportunidades que nosotros. Durante los primeros años de Roberto, trabajé el doble para que pudiéramos ahorrar para su educación. Limpiaba casas en la mañana y por las tardes vendía tacos de canasta en la esquina de nuestra calle. Jesús llegaba del taller cansado, pero siempre con ganas de jugar con su hijo. Los domingos íbamos al Parque Hundido o a Chapultepec, cargando nuestra comida en canastas de mimbre porque no teníamos dinero para comer en restaurantes. Pero éramos felices, tan felices que a veces me dolía el pecho de tanto amor que sentía por mi familia. Roberto era un niño inteligente, siempre el primero de su clase. Cuando cumplió 6 años y entró a la primaria, yo dejé de limpiar casas para poder llevarlo y recogerlo todos los días. Jesús trabajaba horas extra los sábados para compensar la pérdida de mi sueldo. «Mija»,
me decía mientras contábamos el dinero de la semana. Vale la pena cualquier sacrificio si nuestro chamaco llega lejos. Y Roberto sí llegó lejos. Fue el mejor estudiante de su generación, ganó una beca para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando Roberto se graduó, Jesús y yo lloramos de alegría en la ceremonia. Mi hijo se veía tan guapo con su toga y birrete, tan orgulloso cuando subió al escenario a recibir su título. Esa noche hicimos una fiesta en la casa con todos los vecinos. Carmen preparó mole, doña Refugio trajo tamales y don Ramón tocó su guitarra hasta muy tarde. «Órale, compadre Jesús», le decían sus amigos. «Ya tienes un ingeniero en la familia. Ya la hiciste». Jesús sonreía y me guiñaba el ojo, sabiendo que todo había valido la pena. Pero los años siguientes fueron más difíciles de lo que esperábamos. Roberto consiguió trabajo en una fábrica de autopartes, pero el sueldo no era tan bueno como habíamos soñado. Siguió viviendo con nosotros porque no le alcanzaba para rentar un departamento solo. Yo no me quejaba. Me gustaba tener a mi hijo cerca, cocinarle sus comidas favoritas, lavarle su ropa de trabajo. Jesús a veces se preocupaba de que Roberto no fuera lo suficientemente independiente, pero yo le decía que en México las familias se ayudan, que no había prisa. Cuando Roberto conoció a Verónica en una boda en Puebla, llegó a casa muy emocionado, platicándonos de la muchacha bonita que había conocido. «Mamá», me decía mientras yo le servía la cena, «es muy guapa, estudió contabilidad y sus papás tienen una tienda de ropa en el centro de Puebla». Me alegré mucho por él, pero desde la primera vez que Verónica vino a la casa, sentí que algo no encajaba bien. Era educada, sí, pero había una frialdad en sus ojos cuando me hablaba, como si estuviera midiendo todo lo que veía. Durante el noviazgo, Verónica siempre encontraba pretextos para no quedarse a comer en nuestra casa. Decía que tenía que regresar temprano a Puebla, que sus papás la esperaban, que tenía compromisos con sus amigas. Cuando yo le ofrecía llevarle comida casera para el camino, sonreía pero nunca se la comía. Roberto me decía que no me preocupara, que ella estaba nerviosa porque quería causar buena impresión. Pero yo veía que Verónica miraba nuestra casa pequeña, nuestros muebles viejos, nuestra forma sencilla de vivir, como si todo fuera insuficiente para ella. La boda fue en Puebla, en una iglesia grande y elegante. Los papás de Verónica, don Fernando y doña Silvia, organizaron una recepción en un salón muy lujoso, con meseros de uniforme y comida que yo nunca había probado. Jesús se sintió incómodo toda la noche, jalándose el cuello de la camisa nueva que habíamos comprado especialmente para la ocasión. «Esperanza», me susurró mientras veíamos a los invitados bailar. «Esta gente tiene mucho dinero. Espero que nuestro hijo sepa en lo que se está metiendo». Yo traté de tranquilizarlo, pero en el fondo también sentía que Roberto y Verónica venían de mundos muy diferentes. Después de la boda, Roberto y Verónica se fueron a vivir a un departamentito en la colonia Roma Norte que rentaron entre los dos. Al principio, todo parecía ir bien. Roberto estaba feliz, Verónica había conseguido trabajo en un despacho contable y venían a visitarnos los domingos. Pero poco a poco, noté que las visitas se fueron haciendo menos frecuentes. Cuando yo llamaba por teléfono, Verónica siempre tenía alguna excusa, que estaban muy ocupados, que tenían planes con sus amigos, que Roberto estaba cansado del trabajo. Cuando Verónica se embarazó de Guadalupe, Roberto vino solo a darnos la noticia. Estaba emocionadísimo, hablando de cómo iba a ser el mejor papá del mundo, de cómo quería que su hijo tuviera todo lo que él no había tenido. Jesús y yo nos pusimos felices, pero cuando pregunté cuándo podríamos ir a ver a Verónica para platicar del embarazo, Roberto se puso incómodo. «Mamá», me dijo, «Verónica quiere que respetemos su espacio durante el embarazo. Dice que los doctores le recomendaron evitar el estrés». Esas palabras me dolieron profundamente, pero no dije nada para no crear problemas. Durante todo el embarazo de Verónica, apenas la vi 3 o 4 veces. Cuando Guadalupe nació, Roberto nos llevó al hospital a conocer a nuestra nieta, pero Verónica apenas me dirigió la palabra. Tenía a la bebé abrazada, como si yo fuera a quitársela, y cuando pedí cargarla un momentito, me dijo que la niña estaba muy inquieta y que mejor no. Jesús notó mi tristeza y me apretó la mano, pero yo traté de ser comprensiva. Tal vez las mamás primerizas eran así de protectoras. Cuando Guadalupe cumplió 1 año,
las cosas se pusieron más difíciles para Roberto y Verónica económicamente. El departamento de la Roma Norte era muy caro. Verónica había dejado de trabajar para cuidar a la bebé, y el sueldo de Roberto solo no les alcanzaba. Fue entonces cuando Roberto vino a pedirme ayuda para comprar una casa más grande. «Mamá», me dijo sentado en la mesa de la cocina donde habíamos tenido tantas pláticas importantes. «Sé que es mucho pedir, pero Verónica quiere una casa propia donde Guadalupe pueda crecer. Si usted nos pudiera ayudar con el enganche, yo le pago poco a poco». Jesús ya había muerto para entonces. Se nos fue de un infarto mientras dormía, tan tranquilo que ni siquiera se despertó. Yo había quedado sola en la casita de la colonia Doctores, con el dinero del seguro de vida y los ahorros que habíamos juntado durante tantos años. Cuando Roberto me pidió ayuda, no lo pensé 2 veces. Era mi hijo, mi única familia, y quería que fuera feliz. «Mejor vendo esta casa», le dije, «y compramos una casa grande donde podamos vivir todos juntos. Así, yo puedo ayudar con Guadalupe y ustedes pueden ahorrar dinero». La cara de Roberto se iluminó cuando le propuse eso. «¿En serio, mamá? ¿Haría eso por nosotros?» Yo le dije que claro, que para eso era la familia, para ayudarse. Esa misma semana fuimos a ver casas en diferentes colonias, hasta que encontramos esta de 3 recámaras en Santa María. Era perfecta, grande, con un patio trasero, en una zona tranquila y segura para los niños. Puse todo mi dinero para comprarla y la dejé a nombre de Roberto, porque pensé que así él se sentiría más como el hombre de la casa. Pero desde el primer día que nos mudamos, Verónica dejó claro que yo era una huésped tolerada, no parte de la familia. Escogió la recámara principal para ellos, la segunda para Guadalupe, y me asignó la más pequeña, que daba al patio trasero y donde entraba ruido de los vecinos. Cuando protesté, diciéndole que tal vez podríamos organizarnos de otra manera, me dijo: «Suegra, usted ya no necesita tanto espacio. Nosotros somos jóvenes y tenemos más cosas». Cambió toda la decoración de la sala y el comedor sin preguntarme qué me parecía. Quitó las fotos de Jesús y mías que yo había colgado en la pared principal y las puso en un rincón del pasillo donde casi no se veían. Cuando le dije que esas fotos eran importantes para mí, me contestó: «Ay, suegra, esta casa necesita verse moderna. Esas fotos tan viejas hacen que todo se vea anticuado». Roberto estaba en el trabajo cuando pasó eso, y cuando se lo platiqué en la noche, me dijo que no fuera tan sensible, que Verónica solo quería que la casa se viera bonita. Los meses siguientes fueron llenos de pequeñas humillaciones que se fueron acumulando como granitos de arena. Verónica me puso horarios para usar la lavadora. Solo podía lavar mi ropa los martes y viernes en la mañana. Me dijo que no podía invitar a Carmen o a mis otras amigas a la casa porque hacían mucho ruido y molestaban a la bebé. Cambió la clave del wifi para que yo no pudiera usarlo sin pedirle permiso, y siempre tenía alguna excusa para no dármela, que estaba ocupada, que se le había olvidado, que mejor usara mis datos del celular. En la cocina, Verónica reorganizó todo a su manera y me prohibió tocar ciertos trastes porque decía que eran para las visitas importantes. Cuando yo cocinaba algo que a Roberto le gustaba mucho, como mole o cochinita pibil, ella siempre encontraba algo que criticar, que había puesto mucho chile, que la carne estaba muy seca, que había gastado mucho en los ingredientes. Un día hice tamales de dulce porque sabía que a Guadalupe le gustaban, y Verónica me regañó diciéndome que no debía darle tantos dulces a la niña sin consultarle primero. Pero lo que más me dolía era cómo Verónica hablaba de mí cuando creía que yo no escuchaba. Un día estaba regando mis plantas en el patio trasero cuando oí que estaba platicando por teléfono con una de sus amigas. «No te imaginas lo desesperante que es vivir con mi suegra», le decía. «Todo el día está ahí, metida en todo, queriendo opinar sobre cómo cuidar a Guadalupe. Y cocina con cada olor raro que toda la casa apesta. Ojalá Roberto se anime pronto a meterla en un asilo, porque yo ya no aguanto». Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a esas palabras crueles. Al día siguiente, cuando Roberto llegó del trabajo, traté de platicarle lo que había escuchado, pero él me dijo que seguramente había malentendido, que Verónica a veces se desahogaba con sus amigas, pero que no lo decía en serio. «Mamá», me dijo mientras se quitaba los zapatos de trabajo, «usted sabe que Verónica la quiere mucho.
Solo está estresada porque cuidar a Guadalupe es muy cansado. Cuando Miguel nació 2 años después, pensé que tal vez las cosas mejorarían. Verónica tendría más experiencia como mamá. Yo podría ayudar más con los niños. Y Roberto se sentiría más seguro en su papel de papá. Pero en lugar de mejorar, todo empeoró. Verónica se volvió aún más controladora y posesiva con los niños. No me dejaba cargar a Miguel cuando lloraba. Decía que yo lo malcriaba si le cantaba canciones para dormirlo, y se molestaba si Guadalupe me pedía que le contara cuentos en lugar de ver la televisión. Durante este tiempo, Roberto trabajaba cada vez más horas para mantener a la familia que había crecido. Salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, tan cansado que apenas tenía energía para jugar con los niños o platicar conmigo. Los fines de semana dormía hasta tarde y se quedaba viendo deportes en la televisión. Cuando yo trataba de platicarle sobre los problemas que tenía con Verónica, él suspiraba y me decía que tratara de ser más paciente, que él ya tenía suficientes preocupaciones en el trabajo. Un día, cuando Guadalupe tenía 4 años y Miguel 2, la niña se lastimó la rodilla jugando en el patio. Vino corriendo conmigo llorando, y yo la cargué para consolarla y curarle la herida. Verónica llegó en ese momento y me arrebató a la niña de los brazos gritándome: «Déjela, usted no sabe cómo cuidar niños. Por su culpa se lastimó». Le expliqué que la niña se había tropezado sola, que yo solo la estaba consolando, pero Verónica siguió gritando que yo era descuidada, que los niños no estaban seguros conmigo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, Verónica le contó su versión de lo que había pasado, pintándome como una abuela irresponsable que había puesto en peligro a Guadalupe. Roberto, sin preguntarme mi versión, me dijo que tal vez era mejor que no cuidara a los niños sin supervisión. «Mamá», me dijo con esa voz cansada que había desarrollado cuando hablaba de problemas familiares, «ya no está usted tan joven. Es normal que no tenga los mismos reflejos de antes». Sus palabras me dolieron más que todos los gritos de Verónica juntos. A partir de ese día, Verónica no me dejaba estar sola con los niños, ni por 5 minutos. Si Roberto tenía que salir y ella iba al supermercado, se llevaba a Guadalupe y Miguel con ella, aunque fuera un viaje rápido. Cuando yo protestaba diciéndole que era ridículo, me contestaba: «Suegra, yo soy la mamá y yo decido quién cuida a mis hijos». La manera en que decía «mis hijos» era como una bofetada. Nunca decía «nuestros nietos» o «los niños de la familia». Los años siguientes se convirtieron en una rutina de pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Verónica me compró un celular de abuelita con números grandes para que fuera más fácil de usar, pero realmente era para controlar con quién hablaba y a qué horas. Me regaló ropa más apropiada para mi edad, que era fea y anticuada, diciéndome que las blusas de colores que me gustaban no se veían bien en señoras grandes. Me cambió mi champú favorito por uno especial para cabello maduro, que me dejaba el pelo opaco y sin vida. Pero lo más doloroso era cómo los niños empezaron a cambiar su actitud hacia mí. Guadalupe, que antes corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, empezó a ser más distante. Cuando yo le ofrecía ayuda con la tarea, me decía que su mamá le había dicho que era mejor que hiciera las cosas sola. Miguel, que era naturalmente más callado, dejó de buscarme para que le leyera cuentos antes de dormir. Cuando yo me acercaba a él, a veces miraba hacia donde estaba Verónica, como si necesitara permiso para hablar conmigo. Durante estos años difíciles, mi único consuelo era Carmen, mi vecina y comadre de toda la vida. Ella venía a visitarme cuando Verónica no estaba, y yo podía desahogarme contándole todo lo que pasaba. «Comadre Esperanza», me decía mientras tomábamos café en la cocina, «esa muchacha la está maltratando de a poquito. Está usando técnicas para aislarla de su propia familia». Carmen había trabajado en un centro de salud y conocía sobre estos temas. «Usted tiene que defenderse», me insistía, «porque si no lo hace, va a terminar creyendo que se merece este maltrato». Pero yo seguía pensando que si era más paciente, si trataba más fuerte de agradar a Verónica, las cosas mejorarían. Cocinaba sus platillos favoritos aunque a mí no me gustaran. Compraba regalos caros para los niños con mi dinero de la pensión. Nunca me quejaba cuando ella invitaba a su familia de Puebla sin avisarme y yo tenía que dormir en el sofá para que hubiera suficientes camas. Pensaba que el amor y la persistencia eventualmente ablandarían su corazón.
El último año antes de mi cumpleaños había sido especialmente difícil. Verónica había empezado a hacer comentarios sobre mi edad delante de los niños. Su abuela ya está muy viejita, les decía cuando yo no podía entender algo de la televisión nueva o me tardaba en contestar el teléfono. Las personas grandes a veces se confunden y olvidan las cosas. Guadalupe, que ya tenía 15 años, a veces me miraba con lástima, como si yo fuera una carga de la que había que hacerse cargo. La semana antes de mi cumpleaños, escuché una conversación entre Roberto y Verónica que me heló la sangre. Estaban en su recámara con la puerta entreabierta, y yo pasé por casualidad cuando Verónica le decía: «Roberto, tu mamá cada día está peor. Ayer se le olvidó apagar la estufa y pudo haber quemado la casa». Y cuando llegó doña Carmen, se quedaron platicando hasta muy tarde y despertaron a los niños. Yo creo que ya es hora de que consideremos otras opciones. Roberto suspiró y dijo: «¿Qué opciones?». Verónica respondió: «Hay asilos muy buenos en Xochimilco. Tienen actividades para los viejitos, personal médico, y ella estaría con gente de su edad». En ese momento supe que la humillación de la escoba no había sido espontánea. Había sido parte de un plan calculado para hacerme sentir tan indeseada, tan ridícula, que yo misma pidiera irme. Verónica había estado plantando la semilla en la mente de Roberto durante meses, preparándolo para el momento en que me expulsaran de la casa que yo misma había pagado. Y yo, que había pasado 2 años tratando de ganarme su amor, finalmente entendí que nunca lo conseguiría porque ella no quería que yo fuera parte de su familia. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. Ya no iba a ser la víctima silenciosa que acepta humillaciones con tal de mantener la paz. Ya no iba a rogar por amor en mi propia casa. Ya no iba a permitir que me trataran como un mueble viejo que estorba. Esperanza Herrera había criado a un hijo. Había trabajado toda su vida. Había perdido a su esposo con dignidad. Y ahora era tiempo de recuperar el respeto que se merecía, costara lo que costara. Al día siguiente, mientras Verónica estaba en el salón de belleza gastando el dinero que Roberto ganaba con tanto esfuerzo en la fábrica, comencé a ejecutar mi plan. Primero, fui al registro civil con el licenciado Rodríguez y oficialicé el cobro de la deuda que Roberto tenía conmigo. Por el contrato, él tendría 30 días para pagar los 500,000 pesos, o la casa volvería definitivamente a mi nombre. Después, renté un departamento pequeño pero acogedor del otro lado de la ciudad, lejos de toda esa amargura. Durante la semana, comencé a llevar discretamente mis cosas más importantes al departamento nuevo. Carmen Santos, mi comadre, me ayudó sin hacer preguntas. Había presenciado la humillación del cumpleaños y entendía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Llevé mis documentos, mis fotos de familia, algunas ropas y los pocos objetos que realmente importaban para mí. Dejé todos los muebles caros que había comprado para nuestra casa. Verónica siempre había dicho que no combinaban con su gusto de todas formas. Lo más difícil fue hablar con Guadalupe y Miguel sin despertar sospechas. Mi nieta tenía apenas 16 años, pero siempre había sido más cariñosa conmigo que los propios padres. Un día, cuando estábamos solas, me preguntó si yo estaba bien, si la broma de su mamá en mi cumpleaños me había lastimado mucho. Le dije que estaba todo bien, pero que tal vez era hora de que yo tuviera mi propia casa otra vez. Guadalupe se puso triste, pero le prometí que nos veríamos siempre que ella quisiera, que siempre sería bienvenida en mi nueva casa. El viernes por la noche, después de la cena, Roberto recibió una llamada del licenciado Rodríguez informándole sobre el cobro de la deuda. Vi a mi hijo ponerse pálido mientras escuchaba los detalles legales. Cuando colgó, me miró con una expresión confundida y me preguntó: «Mamá, ¿qué es esa historia de deuda vencida?». Verónica, que estaba pintándose las uñas en el sillón, levantó la cabeza interesada. Yo respondí tranquilamente: «Es exactamente lo que escuchaste, Roberto. Tienen 30 días para pagarme los 500,000 pesos que me deben o devolverme mi casa». El silencio que siguió fue aún más profundo que aquel de mi cumpleaños. Verónica explotó como yo esperaba que lo haría. Gritó que yo estaba siendo ridícula, que no podía simplemente correr a la familia por una bromita sin importancia. Roberto trató de calmar la situación, pidiendo que habláramos con tranquilidad, prometiendo que Verónica se disculparía como correspondía.
Pero yo ya no estaba interesada en disculpas vacías o promesas que durarían solo hasta la próxima humillación. Expliqué que durante 2 años traté de ser parte de esa familia, pero siempre fui tratada como un estorbo que debía ser tolerado. Verónica, le dije mirándola directamente, conseguiste lo que querías. Ya no voy a estorbar la vida de la familia, pero tampoco voy a seguir manteniendo la falta de respeto de ustedes. Roberto trató de argumentar que él nunca me había faltado al respeto, pero le recordé todas las veces que se quedó callado mientras Verónica me humillaba, todas las ocasiones en que eligió la paz doméstica en lugar de defender a su propia madre. Tú eres mi hijo y siempre lo serás, le dije, pero ser madre no significa aceptar que me humillen en mi propia casa. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tensión y liberación. Verónica intentaba diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero probó la manipulación emocional, diciéndole a los niños que la abuela los iba a abandonar, que ya no los quería porque se iba a vivir sola. Guadalupe llegó a mi cuarto llorando una noche, preguntándome si era verdad que ya no la amaba. Le expliqué con paciencia que yo la amaría siempre, pero que necesitaba vivir en un lugar donde me trataran con respeto. Abuela, me dijo Guadalupe mientras se secaba las lágrimas, ¿es por lo que hizo mi mamá en su cumpleaños? Le dije que no era solo por eso, sino por muchas cosas que habían pasado durante mucho tiempo. Mi mamá a veces dice cosas feas cuando está enojada, murmuró mi nieta. Pero yo sé que usted es buena, que siempre me ha cuidado cuando estoy enferma, que me ayuda con las tareas difíciles. Ese momento me partió el corazón, pero también me dio más fuerza para seguir adelante. Mis nietos merecían ver que las personas mayores no tenían que aceptar maltrato, que había que defenderse con dignidad. Miguel, aunque más callado, también se me acercó preocupado. «Abuela», me dijo mientras veíamos televisión juntos, ¿es verdad que se va a ir de la casa? Le expliqué que sí, pero que eso no significaba que dejara de ser su abuela, que siempre podía visitarme cuando quisiera. «¿Por qué mi mamá le dijo esas cosas feas?», me preguntó con esa honestidad que tienen los niños. Le dije que a veces los adultos se portan mal cuando están estresados, pero que eso no era excusa para faltar al respeto. Durante esa semana, Verónica también probó la estrategia de hacerse la víctima. Le contó a sus amigas de Puebla que yo me había vuelto loca y vengativa, que estaba tratando de destruir a la familia por un malentendido tonto. Llamó a su mamá, doña Silvia, llorando por teléfono, contándole que su suegra malvada la quería dejar sin casa por una bromita inocente. Escuché cuando doña Silvia le sugirió que hablara con un abogado para ver si había alguna forma de impugnar la deuda. Roberto estaba desesperado. Fue a 3 bancos diferentes tratando de conseguir un préstamo por 500,000 pesos, pero en todos le dijeron lo mismo. Su salario no era suficiente para garantizar una cantidad tan grande, especialmente considerando que ya tenían deudas de las tarjetas de crédito. Una noche llegó a casa muy tarde, después de haber ido a pedirle dinero prestado a sus compañeros del trabajo, a sus primos, a cualquiera que pudiera ayudarlo. Pero 500,000 pesos era mucho dinero para gente trabajadora como nosotros. «Mamá», me dijo sentándose a mi lado en la sala mientras Verónica estaba acostando a los niños, ¿de verdad va a hacer esto? ¿De verdad nos va a quitar la casa? Su voz sonaba como cuando era niño y había hecho algo malo. Le expliqué que yo no les estaba quitando nada, que la casa siempre había sido mía, que ellos habían tenido 2 años para tratarme bien y había elegido el camino de la humillación. «Pero somos familia», me dijo con lágrimas en los ojos. «Exactamente», le respondí. «Somos familia, y por eso me duele más que me hayan tratado así». Esa misma noche, Verónica intentó una última estrategia, la intimidación. Cuando Roberto se fue a bañar, se me acercó en la cocina y me habló en voz baja pero amenazante. «Suegra», me dijo, «si usted nos corre de esta casa, yo me voy a encargar de que nunca más vea a sus nietos. Los voy a llevar lejos, a Puebla con mis papás, y Roberto tendrá que seguirnos. ¿Está dispuesta a perder a toda su familia por su orgullo?» Por primera vez en 2 años, la miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. «Verónica», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «tú ya me quitaste a mi familia cuando decidiste convertir mi casa en un lugar donde no soy bienvenida. Los nietos que me amenazas con quitar ya me los habías alejado poco a poco. Y el hijo que dices que se va a ir,
Ya lo perdí cuando eligió callar mientras tú me humillabas, así que no tengo mucho más que perder. La cara de Verónica cambió cuando se dio cuenta de que sus amenazas no me estaban asustando. Durante 2 años había estado acostumbrada a verme agachar la cabeza, a disculparme, a tratar de agradarle sin importar cómo me tratara. Pero esa mujer había desaparecido el día de la escoba. En su lugar estaba una persona que había recordado su propia fuerza, su propia dignidad. Durante los días siguientes, comencé a moverme con una libertad que no había sentido en años. Me levanté temprano y fui al mercado de Tlalpan a comprar ingredientes para cocinar mis comidas favoritas. Pozole rojo bien picoso, como a mí me gustaba, no como a Verónica le parecía apropiado. Invité a Carmen a comer sin pedirle permiso a nadie. Llamé a mis hermanas en Guadalajara y platiqué con ellas durante horas, riéndome de cosas que no recordaba desde cuando no encontraba divertidas. Carmen notó el cambio inmediatamente. «Comadre Esperanza», me dijo mientras comíamos pozole en la mesa de la cocina, «usted se ve diferente, se ve más viva». Tenía razón. Durante 2 años había estado viviendo como una sombra de mí misma, caminando de puntitas en mi propia casa, hablando bajito para no molestar, escondiendo mis gustos y opiniones para evitar conflictos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como Esperanza Herrera otra vez, no como la suegra problemática. Esa tarde, cuando Verónica llegó del salón de belleza, se molestó al ver que Carmen estaba en la casa. «Suegra», me dijo con esa voz controlada que usaba cuando quería regañarme sin que los niños se dieran cuenta. «¿No le dije que avisara cuando fuera a tener visitas?» Le respondí que Carmen era mi comadre de toda la vida y que no necesitaba permiso para invitarla a comer. «Pero esta es mi casa también», protestó Verónica. «Técnicamente», le dije con una sonrisa dulce, «esta es mi casa y mientras siga siendo mi casa, yo invito a quien quiera». Esa noche, durante la cena, la tensión se podía cortar con cuchillo. Roberto comía en silencio, obviamente preocupado por la situación económica. Verónica picaba la comida sin comer realmente, lanzándome miradas envenenadas. Los niños sentían la tensión, pero no entendían completamente qué estaba pasando. Guadalupe trató de hacer conversación, preguntándome sobre mis planes para el fin de semana, y yo le conté que iba a ir con Carmen al Tianguis de San Ángel, que hacía años que no visitaba. «¿Puedo ir con usted, abuela?», preguntó Guadalupe con esa voz esperanzada que me recordaba a Roberto cuando era niño. Verónica inmediatamente se metió. «Guadalupe, el sábado tienes que estudiar para tu examen de matemáticas». Mi nieta se puso triste, y yo sentí una punzada de dolor al ver cómo Verónica usaba a los niños como armas en nuestra guerra silenciosa. Pero ya no iba a dejar que eso me detuviera. «Claro que puedes venir, mijita», le dije a Guadalupe. «Podemos ir en la mañana y regresar temprano para que tengas tiempo de estudiar». Verónica me fulminó con la mirada, pero no podía protestar abiertamente sin quedar mal delante de los niños. Esa pequeña victoria me supo a gloria. Por primera vez en 2 años, yo había tomado una decisión sobre mis nietos sin pedir permiso. El sábado, Guadalupe y yo pasamos una mañana hermosa en el Tianguis de San Ángel. Caminamos entre los puestos de artesanías, comimos esquites, vimos a los artistas callejeros. Mi nieta estaba feliz, riéndose, haciéndome preguntas sobre cómo era la vida cuando yo era joven. «Abuela», me dijo mientras comíamos tacos de canasta en una mesita de plástico, «me gusta más cuando usted está contenta. Últimamente se veía muy triste». Sus palabras me llegaron al corazón. No me había dado cuenta de que mi tristeza había sido tan obvia, que mis nietos habían estado viendo a su abuela convertirse en una sombra de sí misma. «¿Sabes qué, Guadalupe?», le dije tomándole la mano. «A veces los adultos pasamos por momentos difíciles, pero siempre hay que recordar que uno vale mucho y merece ser tratado con respeto». Ella asintió seriamente, como si entendiera más de lo que esperaba para su edad. Esa tarde, cuando regresamos a casa cargadas de bolsas y sonrisas, Verónica estaba esperándonos con cara de vinagre. «Guadalupe», le dijo a su hija sin siquiera saludarme, «espero que hayas estudiado matemáticas como te dije». Mi nieta, todavía animada por nuestro paseo, le contestó, «Mamá, mi abuela me ayudó a repasar las ecuaciones mientras comíamos. Ella sabe mucho de matemáticas porque ayudó a mi papá con su tarea cuando estaba en la secundaria».
Vi cómo la cara de Verónica se descompuso al darse cuenta de que su estrategia de separarnos no había funcionado. Durante 2 años había estado alimentando la idea de que yo era una anciana inútil, que solo causaba problemas, pero Guadalupe acababa de recordarle a todos que yo tenía mi propia sabiduría, mi propia experiencia, mi propio valor. Era un momento pequeño, pero significativo en nuestra batalla silenciosa. Durante la semana siguiente, Roberto hizo intentos desesperados de conseguir el dinero. Vendió su carro y compró uno más barato, pero eso solo le dio 70,000 pesos. Habló con su jefe para pedir un adelanto de sueldo, pero el máximo que le podían dar eran 30,000. Incluso consideró pedirle dinero a los papás de Verónica, pero don Fernando y doña Silvia, aunque tenían una tienda exitosa en Puebla, no tenían esa cantidad líquida disponible. Una noche, lo encontré sentado en la sala, con papeles esparcidos por toda la mesa de centro, calculando y recalculando números que nunca daban el resultado que necesitaba. «Mamá», me dijo sin levantar la vista de los papeles, ¿de verdad no hay forma de que podamos arreglar esto? ¿No podríamos hacer un plan de pagos, algo que me permita pagárselo poco a poco? Su voz sonaba derrotada, como si finalmente entendiera que no había salida fácil. Me senté a su lado y por un momento sentí la tentación de ceder, de decirle que olvidáramos todo y siguiéramos como antes. Pero entonces recordé la humillación de la escoba, recordé todas las noches que había llorado en silencio, recordé la conversación sobre el asilo que había escuchado a escondidas. «Roberto», le dije con ternura pero firmeza, «durante 2 años Verónica me trató como basura en mi propia casa, ¿y tú lo permitiste? No es solo cuestión de dinero. Es cuestión de respeto. Pero los niños, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. «¿Qué va a pasar con Guadalupe y Miguel? Ellos no tienen la culpa de los problemas entre ustedes». Tenía razón, y esa era la parte más dolorosa de toda la situación. «Los niños van a estar bien», le dije tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Van a aprender que su abuela no es una persona que se deja pisotear, que hay que defender la dignidad propia. Y siempre van a saber dónde encontrarme cuando me necesiten». Esa noche, Verónica hizo su último intento de manipulación. Llegó a mi cuarto después de medianoche, cuando todos estaban dormidos, y se arrodilló junto a mi cama como si fuera una telenovela. «Suegra», me dijo con voz quebrada, «yo sé que he cometido errores, que a veces he sido muy dura con usted, pero por favor, piense en sus nietos. Ellos la adoran. Y usted va a destruir esta familia por su orgullo». La miré en la penumbra del cuarto. Esta mujer que durante 2 años me había hecho sentir invisible en mi propia casa, y sentí una mezcla de lástima y determinación. «Verónica», le dije suavemente, «yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste nuestra relación desde el primer día que llegaste a esta casa pensando que yo era un estorbo del que tenías que deshacerte. Ahora vas a conseguir lo que siempre quisiste, una casa sin la suegra molesta, solo que va a ser en otro lugar». El último fin de semana, antes de que se venciera el plazo, la casa se llenó de una actividad frenética. Roberto y Verónica empacaron sus cosas con la ayuda de algunos familiares de Puebla que vinieron en una camioneta. Guadalupe lloraba mientras guardaba sus peluches en cajas de cartón, y Miguel se veía confundido por todo el revuelo. Yo me mantuve en mi cuarto la mayor parte del tiempo, pero podía escuchar las conversaciones tensas, los reproches, las discusiones sobre qué llevarse y qué dejar. Carmen vino a acompañarme durante esos días difíciles. «Comadre», me decía mientras tomábamos café y veíamos por la ventana cómo cargaban muebles en la camioneta, «¿está segura de que esto es lo que quiere?». Le dije que sí, que por primera vez en 2 años estaba segura de algo. «Es que se ve tan triste ver a la familia separándose», murmuró Carmen. «A veces las familias se separan para poder sanarse», le respondí. «A veces el amor verdadero significa dejar ir». El último día, cuando ya solo quedaban las maletas personales, Guadalupe vino a mi cuarto a despedirse. Estaba llorando y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Abuela», me dijo entre sollozos, «yo no quiero irme. ¿Por qué no puede mi mamá pedirle perdón de verdad y quedarnos todos juntos?» Le expliqué que había cosas que no se podían arreglar solo con palabras, que a veces era necesario que pasara tiempo para que las personas entendieran lo que habían perdido. Miguel también vino a despedirse, más callado pero igual de triste. «Abuela»,
me dijo mientras yo le acomodaba el cabello. ¿Va a estar bien viviendo sola? Le aseguré que sí, que había vivido sola antes y que sabía cuidarme muy bien. ¿Podemos venir a visitarla en su nueva casa?, me preguntó con esperanza. Claro que sí, mijito, le dije. Siempre van a ser bienvenidos en mi casa, siempre. Roberto fue el último en despedirse. Vino a mi cuarto cuando ya todos estaban esperándolo en la camioneta. Se veía derrotado, como si hubiera envejecido 10 años en 30 días. Mamá, me dijo sin atreverse a mirarme a los ojos, yo sé que fallé como hijo. Sé que debí defenderla más, que debí poner límites desde el principio, pero por favor, no cierre la puerta completamente. Tal vez algún día podamos arreglar esto. Lo abracé fuerte, este hijo que había criado con tanto amor y sacrificio, y le dije, Roberto, yo no te estoy castigando a ti. Te estoy enseñando que todas las acciones tienen consecuencias, que no se puede permitir que nadie, ni siquiera la familia, te falte al respeto. Cuando aprendas esa lección, cuando puedas garantizar que tu casa va a ser un lugar donde tu madre es respetada, entonces podemos hablar. Cuando la camioneta se alejó por la calle, llevándose a mi familia, me quedé parada en la puerta de mi casa sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Carmen me puso la mano en el hombro y me preguntó, ¿cómo se siente, comadre? Respiré profundo, oliendo el aire libre de tensión, y le dije, me siento como Esperanza Herrera otra vez. Me duele, pero me siento completa. Los primeros días después de que se fueron los más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón tenía recuerdos. La mesa donde Guadalupe hacía su tarea, el sillón donde Miguel veía sus caricaturas, la cocina donde Roberto se tomaba su café antes de irse al trabajo. Pero también estaban los recuerdos dolorosos, el lugar donde Verónica me había entregado la escoba, la sala donde tantas veces me había sentido como una intrusa en mi propia casa. Carmen venía todos los días a acompañarme, trayendo comida casera y su compañía invaluable. Comadre Esperanza, me decía mientras limpiábamos juntas la casa que ahora parecía un museo. ¿No se arrepiente de nada? Era una pregunta difícil. Claro que me dolía ver las camas vacías de mis nietos. Claro que extrañaba el ruido de la vida familiar. Pero cuando recordaba la paz que sentía al despertarme sin temer una nueva humillación, cuando pensaba en poder invitar a quien quisiera sin pedir permiso, sabía que había tomado la decisión correcta. Durante la primera semana, Roberto me llamó 3 veces. Las primeras 2 llamadas fueron rápidas, incómodas, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. En la tercera llamada, su voz sonaba más quebrada. «Mamá», me dijo, «los niños están muy tristes. Guadalupe llora todas las noches y Miguel pregunta cuándo vamos a regresar a casa». Esas palabras me partieron el corazón, pero mantuve la firmeza. Diles que su abuela los ama mucho, pero que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para que todos aprendan lecciones importantes. «¿Qué lección, mamá?», me preguntó Roberto con voz cansada. La lección de que el respeto no es opcional en una familia. La lección de que no se puede permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, humille a tu madre. La lección de que defender a los que amas a veces requiere valor. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que Roberto colgara sin despedirse. A medida que pasaban los días, comencé a establecer nuevas rutinas. Me levantaba temprano y salía a caminar por el parque cerca de casa, algo que no había hecho en años, porque Verónica siempre tenía alguna razón por la cual no debía salir sola. Iba al mercado cuando quería, compraba lo que se me antojaba, cocinaba mis platillos favoritos sin preocuparme por si a alguien más le gustaban o no. Una mañana, mientras regaba mis plantas de chile en el patio trasero, escuché que alguien tocaba la puerta. Era doña Silvia, la mamá de Verónica, que había venido desde Puebla. La invité a pasar, aunque sabía que no venía en plan de cortesía. Era una mujer elegante, acostumbrada a conseguir lo que quería a través de la diplomacia y la presión social. «Señora Esperanza», me dijo mientras tomábamos café en la sala, «vine a hablar con usted de mujer a mujer, de madre a madre». Se veía incómoda, como si no estuviera acostumbrada a que la gente no cediera a sus peticiones. «Mi hija Verónica está muy arrepentida de lo que pasó en su cumpleaños. Ella me contó que fue solo una broma que salió mal, que nunca quiso lastimar sus sentimientos». La escuché con paciencia,
esta mujer que había criado a una hija que pensaba que podía tratar a las personas mayores como muebles viejos. Doña Silvia, le dije cuando terminó su discurso ensayado, ¿cuántos años lleva usted de casada? Me dijo que 45 años. ¿Y en todos esos años, alguna vez su suegra la humilló delante de otras personas? ¿La trató como si fuera una carga? ¿Habló de meterla en un asilo? Su cara se puso roja y admitió que no, que su suegra siempre la había tratado con respeto. Entonces usted entiende lo que yo he vivido durante 2 años, continué. Su hija no cometió una broma que salió mal. Su hija ha estado planeando deshacerse de mí desde el primer día que llegó a esta casa. La escoba fue solo la gota que derramó el vaso. Doña Silvia trató de defender a Verónica, diciendo que era una buena madre, una esposa dedicada, pero yo la interrumpí. Puede ser todo eso, y aún así ser una mala nuera. Las dos cosas no se cancelan. Doña Silvia se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar, pero antes de irse me dijo algo que me quedó grabado. Señora Esperanza, yo entiendo su dolor, pero piense en que está castigando a toda la familia por los errores de una persona. Le respondí, Doña Silvia, yo no estoy castigando a nadie, estoy protegiendo mi dignidad. Si su hija hubiera criado bien a Verónica, si Roberto hubiera aprendido a defender a su madre, si los nietos hubieran visto ejemplos de respeto en lugar de humillación, esta conversación no estaría pasando. 2 semanas después de que se fueron, Guadalupe me llamó llorando desde el teléfono de una amiga. Abuela, me dijo entre sollozos, extraño mucho nuestra casa, extraño platicar con usted en las noches, extraño que me ayude con las tareas. Su voz me quebró por dentro, pero traté de mantenerme fuerte. Yo también te extraño mucho, mijita. Pero recuerda lo que te dije. A veces es necesario que pasen cosas tristes para que las personas aprendan a valorar lo que tienen. ¿Mi mamá ya aprendió la lección? Me preguntó con esa esperanza inocente que tienen los niños. No lo sé, Guadalupe. Eso solo lo puede saber ella, pero mientras tanto, tú puedes venir a visitarme cuando quieras. Mi casa siempre va a estar abierta para ti y para Miguel. Le di mi nueva dirección y le prometí que la próxima vez que viniera, haríamos quesadillas juntas como en los viejos tiempos. Esa misma semana, Carmen me contó que había visto a Roberto en el mercado de Tlalpan. Se ve muy flaco, comadre, me dijo mientras doblábamos ropa limpia. Y muy triste. Me saludó, pero se veía avergonzado, como si no supiera qué decirme. Le pregunté si había preguntado por mí, y Carmen me dijo que sí, que había querido saber si yo estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que usted estaba muy bien, que se veía más tranquila que en mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. 1 mes después del desalojo, recibí una visita inesperada. Era Miguel, que había venido solo en el metro desde su nueva casa en la Colonia del Valle. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí con su mochila de la escuela, pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. Abuela, me dijo con esa sonrisa tímida que lo caracterizaba. Vine a visitarla como usted me dijo que podía hacer. Lo abracé tan fuerte que protestó que lo estaba ahogando, pero se reía mientras lo hacía. Entramos a la casa y él miró alrededor con curiosidad. Se siente diferente, me dijo, más tranquilo. Le preparé su merienda favorita, quesadillas con queso de Oaxaca, y nos sentamos en la mesa de la cocina como en los viejos tiempos. ¿Cómo están todos?, le pregunté, aunque me dolía un poco escuchar la respuesta. Mi papá trabaja muchas horas extras para pagar la renta del departamento nuevo, me contó mientras comía. Mi mamá llora a veces cuando cree que no la vemos. Y Guadalupe dice que todo es culpa de ella, que si no hubiera sido tan grosera con usted, seguiríamos viviendo en la casa bonita. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Las acciones tienen consecuencias para toda la familia, no solo para quien las comete. Miguel, le dije tomándole las manos pequeñas, nada de esto es culpa tuya o de Guadalupe. Los adultos tomamos decisiones, y esas decisiones tienen resultados. Tu mamá decidió tratarme mal, tu papá decidió permitirlo, y yo decidí que ya no lo iba a tolerar. Todos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Él asintió seriamente, como si entendiera más de lo que correspondía a su edad. Antes de que se fuera, Miguel me preguntó algo que me sorprendió. Abuela, ¿usted está enojada con nosotros? Le expliqué que no, que mi enojo era con los adultos que no habían sabido comportarse, pero que a él y a Guadalupe los amaba igual que siempre.
Entonces, ¿por qué no puede perdonar a mi mamá y regresar a casa? Su pregunta era tan inocente, tan llena de esperanza, que me costó trabajo responder. Mijito, le dije suavemente, perdonar no significa olvidar, y regresar no siempre es la respuesta. Tu mamá necesita entender realmente lo que hizo mal, no solo sentirse mal porque perdió la casa bonita. Cuando ella pueda decirme que entiende por qué me dolieron sus palabras y sus acciones, cuando pueda prometerme que nunca más va a tratar así a una persona mayor, entonces podremos hablar de perdón. Durante los siguientes meses, la vida tomó un ritmo diferente. Roberto me llamaba cada 2 semanas, conversaciones cortas donde me preguntaba por mi salud y me contaba cómo estaban los niños. Nunca mencionaba a Verónica directamente, pero yo podía leer entre líneas. Habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño, en una zona menos segura. Roberto había tenido que pedir dinero prestado para el depósito y los primeros meses de renta. Verónica había tenido que regresar a trabajar medio tiempo en un despacho contable cerca de su nueva casa. Guadalupe me visitaba cada 2 semanas, siempre llegando con historias de la escuela, preguntas sobre la vida y esa necesidad adolescente de tener una confidente que la escuchara sin juzgarla. Durante esas visitas, me contaba sin darse cuenta cómo era la vida en su nueva casa. Mi mamá ya no se pinta las uñas tanto, me decía mientras hacíamos quesadillas. Dice que es muy caro ir al salón cada semana. O, mi papá llega muy cansado del trabajo. A veces se queda dormido viendo televisión en el sillón. A través de estas conversaciones, fui construyendo una imagen de cómo estaba afectando mi decisión a toda la familia. Roberto trabajaba horas extras para pagar las cuentas que antes eran más fáciles de cubrir. Verónica había tenido que aceptar un trabajo que no le gustaba mucho para ayudar con los gastos. Los niños habían tenido que cambiar de escuela a una más barata y menos prestigiosa. Era doloroso saber que mis nietos estaban pasando por esos cambios, pero también sabía que eran consecuencias inevitables de las decisiones que habían tomado sus padres. Un día, 6 meses después del desalojo, Carmen llegó a mi casa con noticias. «Comadre», me dijo con una expresión extraña, «anoche me encontré a Verónica en el supermercado». Mi corazón se aceleró un poco, esperando escuchar qué había pasado. «Se veía diferente», continuó Carmen. «Más humilde, más cansada. Me saludó y me preguntó por usted. Le pregunté qué le había dicho, y Carmen me respondió. Le dije que usted estaba muy bien, que se veía feliz y tranquila. Ella se puso triste y me dijo, dígale que yo pienso en ella mucho». Esas palabras me movieron algo por dentro, pero no lo suficiente como para cambiar mi posición. Pensar en mí no era lo mismo que entender lo que había hecho mal. Sentirse mal por las consecuencias de sus acciones no era lo mismo que arrepentirse genuinamente de haber lastimado a otra persona. Verónica tenía que llegar a un entendimiento más profundo antes de que yo considerara cualquier tipo de reconciliación. El día de mi cumpleaños número 69, exactamente 1 año después de la humillación de la escoba, decidí hacer una pequeña celebración. Invité a Carmen, a mis hermanas que vinieron desde Guadalajara, y a algunas vecinas que se habían vuelto mis amigas durante este año de libertad. Preparé pozole rojo, chiles en nogada y un pastel de 3 leches que había aprendido a hacer viendo videos en internet. La fiesta fue pequeña pero llena de cariño genuino. Todas las mujeres presentes eran personas que me respetaban, que valoraban mi compañía, que nunca me habían hecho sentir como una carga. Cuando llegó el momento de los regalos, Carmen me trajo un rebozo hermoso tejido a mano, mis hermanas me dieron una planta de bugambilia para mi patio y las vecinas me obsequiaron una canasta llena de productos caseros. No hubo escobas, no hubo humillaciones, no hubo sonrisas falsas. Solo el calor humano de personas que genuinamente se preocupaban por mí. Mientras soplaba las velas de mi pastel, pensé en la diferencia entre esta celebración y la del año anterior. El contraste era tan marcado que casi parecía que estuviera comparando la vida de 2 personas diferentes. Esa misma noche, después de que todas las invitadas se fueron, recibí una llamada que no esperaba. Era Roberto, y su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. «Mamá», me dijo, «sé que es su cumpleaños,
Solo quería llamar para decirle que he estado pensando mucho en todo lo que pasó el año pasado. Esperé en silencio, sintiendo que había algo diferente en esta conversación. Mamá, continuó, creo que finalmente entiendo lo que usted trató de enseñarme. Durante este año he visto cómo Verónica se comporta cuando las cosas no salen como ella quiere. He visto cómo trata a las personas que considera inferiores a ella. Y me he dado cuenta de que así era como la dejé tratarla a usted durante 2 años. Sus palabras me llegaron directo al corazón, porque sentí que por primera vez mi hijo realmente entendía lo que había pasado. He estado pensando en mi papá, siguió diciendo Roberto, en cómo él siempre la defendía a usted, cómo nunca permitía que nadie le faltara al respeto, y me da vergüenza reconocer que yo no aprendí esa lección, que fui un cobarde que eligió la comodidad en lugar de hacer lo correcto. Esas eran las palabras que había estado esperando escuchar durante un año entero, el reconocimiento de que el problema no había sido solo de Verónica, sino también de él. ¿Y Verónica?, le pregunté suavemente. ¿Ella también entiende lo que pasó? Hubo una pausa larga antes de que Roberto respondiera. Mamá, Verónica está aprendiendo. Este año ha sido muy duro para ella, pero creo que finalmente está entendiendo que las acciones tienen consecuencias. El otro día me preguntó si yo creía que usted algún día nos podría perdonar. Esa pregunta me quedó resonando después de que colgamos el teléfono. ¿Estaba lista para perdonar? ¿Había cumplido mi objetivo de enseñar la lección que necesitaba ser enseñada? Durante este año había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi sentido de valor propio. Había demostrado que no era una anciana indefensa que se dejaba pisotear. Pero también había pagado un precio emocional alto: la separación de mis nietos, la ruptura de la unidad familiar, la soledad de las noches silenciosas. Una semana después de mi cumpleaños, recibí una carta que me sorprendió completamente. Era de Verónica, escrita a mano en papel bonito, y había llegado por correo certificado. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer las palabras que habían tardado un año en llegar. Señora Esperanza, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirle que lea esta carta, pero necesito decirle algunas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Continué leyendo, y por primera vez en un año, escuché la voz de una Verónica diferente, una que parecía haber aprendido algo importante durante estos meses difíciles. Quiero pedirle perdón. No solo por lo de la escoba en su cumpleaños, sino por todos los días durante 2 años en que la hice sentir que no era bienvenida en su propia casa. Quiero pedirle perdón por todas las veces que la humillé, que minimicé sus opiniones, que hablé de usted como si fuera una carga. Quiero pedirle perdón por haber alejado a sus nietos de usted, por haber envenenado la relación familiar con mi egoísmo y mi falta de respeto. La carta continuaba por 3 páginas. Detallando específicamente cada tipo de maltrato que me había infligido, reconociendo el daño que había causado y asumiendo responsabilidad completa por sus acciones. No había excusas, no había justificaciones, no había intentos de minimizar lo que había hecho. Era una disculpa genuina, el tipo de reconocimiento que había estado esperando durante tanto tiempo. Este año he aprendido lo que es sentirse rechazada, lo que es no tener un lugar donde una pertenezca realmente. Escribía Verónica en la última página. He aprendido lo que es trabajar duro solo para pagar las cuentas básicas, lo que es preocuparse por el dinero todos los días. He aprendido lo que se siente cuando te tratan como si fueras menos importante que otros. Y finalmente entiendo que eso era exactamente lo que yo le hacía a usted todos los días. La carta terminaba con una propuesta que no esperaba. No le pido que nos perdone inmediatamente. No le pido que regrese a vivir con nosotros, como si nada hubiera pasado. Pero le pido una oportunidad de demostrarle que he cambiado, que he aprendido a valorar y respetar a las personas mayores, especialmente a la madre del hombre que amo. Si usted nos diera una segunda oportunidad, le prometo que su casa sería un lugar donde usted sería honrada, respetada y amada como se merece. Después de leer la carta 3 veces, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi cajón de documentos importantes. Era el tipo de disculpa que había estado esperando, pero también sabía que las palabras eran fáciles de escribir. Lo que realmente importaba era si Verónica había cambiado verdaderamente,
si había aprendido la lección de una manera que duraría para siempre, no solo hasta que las cosas volvieran a estar cómodas para ella. 2 meses después de recibir la carta de Verónica, decidí que era hora de responder. No con palabras, sino con acciones. Llamé a Roberto y le propuse una reunión familiar en un lugar neutral, el parque de Tlalpan, donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Pero mamá, me dijo con voz esperanzada, ¿eso significa que está considerando? Le dije que significaba que estaba dispuesta a escuchar, nada más. El domingo por la tarde llegué al parque 15 minutos antes de la hora acordada. Encontré una banca bajo la sombra de un ahuehuete viejo y me senté a esperar. Cuando vi a mi familia acercándose por el sendero de grava, mi corazón se apretó. Roberto se veía más delgado pero más maduro. Guadalupe había crecido y se veía más como una señorita. Miguel caminaba más cerca de su papá, como buscando protección. Y Verónica se veía diferente. Su ropa era más sencilla, su maquillaje más discreto, y algo en su postura me decía que este año había sido una verdadera escuela de humildad para ella. Los niños corrieron hacia mí primero, abrazándome con esa urgencia desesperada que tienen cuando han extrañado mucho a alguien. «Abuela», me dijo Guadalupe apretándome fuerte, «pensé que nunca más íbamos a poder hacer esto». Miguel me tomó de la mano y no me soltó durante toda la conversación que siguió. Roberto se sentó a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo lo vi como el niño que una vez fue, vulnerable, arrepentido, esperando que su mamá lo perdonara. Verónica se quedó parada frente a nosotros, sin atreverse a acercarse demasiado, como si entendiera que no tenía derecho a asumir familiaridad. «Señora Esperanza», dijo Verónica, con una voz que reconocí pero que sonaba diferente, más suave, más humilde. «Gracias por darnos esta oportunidad de hablar con usted». No era la misma mujer arrogante que me había entregado la escoba hace un año. Esta persona parecía haber aprendido realmente lo que significaba la humildad. «Quiero que sepa», continuó, «que cada palabra de mi carta era sincera. Este año me enseñó lo que usted sintió durante 2 años en su propia casa. Aprendí lo que es trabajar duro y aún así no poder pagar todas las cuentas. Aprendí lo que es vivir con la preocupación constante del dinero. Aprendí lo que es sentirse pequeña e insignificante». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. «Pero lo más importante», siguió diciendo mientras Roberto asentía a su lado, «es que aprendí lo que se siente cuando tus propios hijos te miran con decepción». Cuando Guadalupe me preguntó por qué había sido tan cruel con su abuela, cuando Miguel me dijo que extrañaba vivir en la casa bonita donde su abuela era feliz, entendí el daño real que había causado. No solo a usted, a toda nuestra familia. Miré a mis nietos, que escuchaban esta conversación con la seriedad de niños que han madurado demasiado pronto a causa de los conflictos de los adultos. «¿Y qué han aprendido ustedes este año?», les pregunté suavemente. Guadalupe habló primero. «Aprendí que no importa qué tan enojada esté una persona, nunca debe faltar al respeto a los abuelitos, y que cuando alguien es cruel con la familia, todos sufren las consecuencias». Miguel añadió con su sabiduría silenciosa: «Aprendí que mi abuela es muy fuerte y que a veces las personas fuertes tienen que alejarse para enseñar lecciones importantes». Roberto finalmente habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, aprendí que fallar como hijo duele más que cualquier problema económico. Aprendí que mi papá me enseñó a defender a la familia, pero yo no puse atención a esa lección hasta que fue demasiado tarde. Aprendí que el amor verdadero a veces significa enfrentar verdades incómodas». Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos, escuchando el sonido de otros niños jugando en los columpios, viendo a otras familias que no sabían qué afortunadas eran de estar juntas sin drama. Finalmente, Verónica se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos con las suyas. «Señora Esperanza», me dijo mirándome directamente a los ojos, «si me da una segunda oportunidad, le prometo que mi casa será un lugar donde usted sea honrada como la matriarca que es, donde sus nietos aprendan de su sabiduría, donde su experiencia sea valorada, donde su comodidad sea nuestra prioridad. No le pido que confíe en mí inmediatamente.
Le pido que me permita ganarme esa confianza día a día. Miré alrededor de este círculo familiar roto, pero que mostraba signos de sanación verdadera. Verónica había aprendido humildad de la manera más dura posible. Roberto había entendido su responsabilidad como hijo. Los nietos habían visto que las acciones tienen consecuencias, pero también que el amor familiar puede sobrevivir a los conflictos más duros. Está bien, dije finalmente, sintiendo un peso que se levantaba de mis hombros. Podemos intentar de nuevo, pero esta vez con reglas claras. Esta vez con respeto mutuo desde el primer día. Esta vez con la comprensión de que la familia es un regalo que se puede perder si no se cuida adecuadamente. Guadalupe gritó de alegría y Miguel sonrió por primera vez en meses. Roberto me abrazó como si fuera el niño pequeño que una vez corrió a mis brazos cuando se lastimaba. Y Verónica lloró, no de alivio, sino de gratitud genuina por una segunda oportunidad que sabía que no se merecía, pero que estaba decidida a honrar. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi cuarto en nuestra casa de la colonia Santa María. Es el mismo cuarto de antes, pero ahora es diferente. Verónica toca antes de entrar. Me pregunta mi opinión sobre las decisiones familiares y ha aprendido a cocinar pozole exactamente como a mí me gusta. Roberto me defiende en las conversaciones familiares y nunca más permite que nadie hable de mí como si fuera una carga. Los nietos me buscan para consejos, para ayuda con la tarea, para los abrazos que solo las abuelas sabemos dar. No fue fácil reconstruir la confianza. Hubo momentos incómodos, conversaciones difíciles y la necesidad constante de establecer nuevos límites. Pero por primera vez en años, vivo en una casa donde soy respetada, valorada y amada genuinamente. Algunas veces, las familias necesitan romperse completamente para poder sanarse de verdad. La escoba que Verónica me dio aquel día fatídico sigue en el cuarto de lavado. No la tiré. La conservé como recordatorio de que nunca más permitiré que nadie me trate con menos respeto del que merezco. A veces, el mayor regalo es aprender cuándo alejarse y cuándo regresar con dignidad. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.